Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a hacer la review de la lanzadera Tidirium o Tidirium o como se llame, yo a partir de ahora la voy a llamar Tidirium, de Rebel, que ha vuelto a salir a la venta después de muchos años de estar descatalogada. La lanzadera Tidirium es, por su diseño, una de las naves más originales de Star Wars y con los años se ha convertido en una de las favoritas de los modelistas. Y por eso se ha convertido en un objeto cotizado porque no hay muchas opciones para hacerse con una, y es que tradicionalmente teníamos dos, la MPC y la Kenner. Aparte, hacerse con un kit artesanal Studio Scale por precio y ocasión es prácticamente misión imposible, así que teníamos solamente esas dos opciones. MPC era una empresa que pasó por muchas manos, y esos cambios de manos afectaron a la continuidad de muchos kits, entre ellos esta lanzadera. Y la otra lanzadera, el juguete de Kenner, ha estado a la venta muy pocas veces y su valor ahora mismo a finales de 2023 puede rondar los 400 euros, por lo que para la mayoría de nosotros no es una opción a pesar de ser casi incluso mejor punto de partida que la MPC, por lo menos en cuanto a sus proporciones. Así que tanto la MPC como la Hasbro o Kenner son difíciles de conseguir y además en muchas ocasiones son demasiado caras, por lo menos en Europa. Y aquí intervino la lanzadera de Rebel para rellenar ese vacío. La lanzadera de Rebel era en origen una maqueta de un tamaño mediano que rondaba los 40 euros, pudiendo encontrarse por unos 35-32. Pero en su día se agotó y nunca más volvió a ser fabricada hasta este 2023. Así que cuando volvió a salir en 2023, la compré de inmediato porque costaba 56 euros. Me sorprendió una subida tan fuerte, pero pensé que habían pasado muchos años y que traería mejoras. Bueno, pues la Tidirium ha vuelto a salir en este 2023 a 56 euros sin una sola mejora, por lo que la maqueta sigue siendo igual de mala que ya era en el pasado. Las proporciones no son correctas, las alas tienen una longitud más o menos aceptable, pero la profundidad, o sea la anchura del ala, es más estrecha que en la original. El ángulo de la cabina es incorrecto por mucho y el panelado de las alas es completamente inventado salvo un par de paneles. Y en términos generales tiene muy poco detalle, sobre todo alrededor de los perfiles de las alas. ¿Veis por ejemplo toda esta sección de detrás o toda la parte superior de la cabina? Esos detalles podían ser aceptables hace 30 años, pero no en una maqueta de hoy en día. Y encima de todo esto, arrastra lo peor que tenía esta maqueta hace años cuando se vendía, y es que no encaja ni una sola pieza. Esta pieza trasera, por ejemplo, en la parte de arriba, se asienta rasa sobre la parte superior del fuselaje con una junta de unión demasiado gruesa para una maqueta, pero manejable. Ahora bien, la parte de abajo no asienta rasa sobre el fuselaje, sino que deja un escalón de 1 milímetro más o menos y una junta de unión igual de grande. Por los laterales la junta de unión es de 1 milímetro o más y estos problemas de montaje solo se resuelven lijando y enmasillando en un bucle tedioso para terminar con un fuselaje que parezca hecho de una sola pieza como el original. Por si fuera poco, el mecanismo interno de las alas no tiene tope o tiene un tope muy sutil, por lo que las alas quedan sueltas. ¿Que las pegas antes de cerrar el sándwich que es el fuselaje? Pues no tendrás la referencia del ala central. ¿Que cierras el sándwich antes de pegar las alas? Pues ya no tienes acceso al mecanismo y quedan sueltas, así que piénsalo bien antes de hacer nada. En mi caso, las alas laterales han quedado sueltas y pintarlas ha sido un parto, porque a ver dónde las apoyas, etcétera, etcétera. Pero bueno, así que yo te recomiendo que esta maqueta la presentes en vuelo. Olvídate de hacerla en tierra como la hice yo, porque es bastante incómodo y es una maqueta que al ser monocolor deberías hacerla en un fin de semana. Bueno, pues yo perdí no sé cuánto tiempo en hacerla. Y la experiencia, como digo, pues fue sobre todo en masillar y lijar. Entonces, para el resultado final no estoy contento porque la pintura esculpe hasta cierto punto, pero la pintura no hace milagros. Si los detalles no están ahí, la pintura los puede disimular, pero no los puede crear del aire. Por esto y más cosas, y sabiendo que cuesta lo mismo que la Razor Crest de la misma marca, yo no la puedo recomendar. Mirad estos cañones, mirad esta falta de detalle, mirad estos cantos, estos perfiles en las alas que son totalmente lisos. Decidme si esta maqueta vale lo mismo que la Razor Crest.
Creo que Rebel se ha pasado con el precio, pero para justificarlo te la traen con pegamento, con un pincel que viene completamente destrozado y que no sirve para nada, y un montón de pinturas arenosas y espesas que la inmensa mayoría no vamos a utilizar porque son malísimas. Y es que es una deriva preocupante que ha tomado Rebel últimamente con sus kits para metértelos por el lado oscuro con un 20 o un 30% de sobrecargo simplemente porque traen pinturas. Claro, Rebel hacía maquetas de Star Wars baratas, de hecho tan baratas que por el precio no se le podía exigir calidad. Ese era el reclamo de Rebel, por eso yo he comprado Rebel muchos años. Pero ahora por el precio sí se puede exigir calidad, cuando compites en precio con Bandai en cuanto a maquetas de Star Wars o con cualquier otro fabricante en otras ramas del modelismo, es decir, cuando me estás pidiendo casi 60 euros por una maqueta, entonces tienes un problema, porque por ese precio tu maqueta es la peor, pero de lejos. Entonces, por mucho que me regales un poquito de pegamento, botes de una pintura muy mala y un pincel que no sirve para nada, pues es que si tu Messerschmitt cuesta lo mismo que uno de Tamiya, me voy al de Tamiya, pero de cabeza. Pero de cabeza, es una estrategia comercial que yo no entiendo. La zona de la cabina es otro desastre, y es que la pieza transparente de la ventana es más pequeña que el hueco de la ventana, como se oye. Más pequeña que el hueco de la ventana, así que hay que rellenar, y esto evidentemente es un riesgo, porque es una zona de alto contraste, la ventana es negra, y lo demás, el fuselaje, es un blanco roto, un blanco si quieres sucio, y por lo tanto el resultado final ha de ser perfecto, y esto es harto difícil cuando tengo que enmasillar, lijar, resculpir para rellenar un hueco que no está ahí. Entonces, no te preocupes si no estás haciendo una maqueta para concurso, porque primero, esta maqueta no es capaz de ganar un concurso ni drogando al jurado. Y segundo, algunas de las naves originales de Industrial Light and Magic estaban llenas de imperfecciones, así que, pues bueno, no me preocupa mucho en cuanto al resultado final, pero por el precio esperaba bastante más. Como te digo esto, también te digo que hasta cierto punto tienes responsabilidad, y es que, como decía, la pintura también esculpe. En mi caso, la falta de detalle de los laterales de las alas la he compensado pintando esa franja central de una forma muy irregular para que desde una distancia de observación normal, es decir, un mínimo de 30 a 40 centímetros, esa superficie se rompa visualmente y al mismo tiempo no tener que rellenarla de detalles de plástico, porque yo trabajo con un presupuesto más o menos cerrado y si me pongo un mes a hacer microcarpintería de plástico, pues ya no me merece la pena. Pero afortunadamente puede llegar a quedar así, y queda bien porque he roto todas las áreas monocromáticas que hay en la maqueta con los efectos de envejecimiento. Estos efectos tienen que estar aplicados en un desorden orgánico, es decir, evitando a toda costa las simetrías y evitando que uno destaque más que los demás. Por lo tanto, yo recomiendo ir añadiendo información al fuselaje, cambiando mínimamente el color de algunos paneles y añadiendo efectos sutiles de lluvia, daños, etc. Y al final, integrar todos esos efectos con una capa translúcida del color final que se le quiera dar a la nave. Se trata de añadir información con la pintura mediante capas y capas de detalles. Una capa es el color base, otra capa es el panelado, otra capa son los desconchones, otra capa son los cambios mínimos de color de los paneles, otra capa es la lluvia, otra capa es el óxido, otra capa es etcétera, 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 y al final la capa translúcida que integra todos esos efectos para que ninguno destaque demasiado. Y no te preocupes mucho porque esta es una de esas naves que no puedes hacer mal, porque si ves la original verás que su pintado es muy básico. Tan básico que puede que incluso no te guste, porque en las películas vemos mucho más el matte painting que la maqueta. Y el matte painting de esta nave es bastante más elaborado, por lo que tu cerebro recuerda más esto que esto. Así que yo te animo a pintar una versión libre a medio camino entre la de los matte painting y la maqueta de estudio, que si os fijáis es lo que he intentado hacer yo, es decir, una maqueta de un blanco roto, un blanco perla, un blanco sucio, y una suciedad claramente inspirada en la nave que vemos en esas escenas en las que aplicaron la técnica del matte painting. Yo no tengo nada más que decir, no me parece una buena maqueta, pero reconozco que puede quedar muy bien si no te preocupa su capacidad de replicar la original y si no te preocupa ese trabajo extra de enmasillar y lijar.
Simplemente es eso, que no lo puedo justificar con el precio, sí que lo puedo justificar con la ocasión, es decir, ¿qué otra ocasión tienes de conseguir una Tdirium? Pues prácticamente ninguna, porque la MPC es difícil de encontrar, por lo menos en Europa, y la Kenner es carísima, entonces, pues bueno, la falta de detalle de la Rebel puede darse en una maqueta antigua como esta, así que a maqueta antigua ya sabemos que vamos a tener que trabajar un poquito más. Lo único que digo es que por el precio y por el año en el que estamos, 2023, me esperaba una revisión, me esperaba bastante más. Simplemente eso. Dime a ti qué te parece, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si es que has hecho esta maqueta, déjamelo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver hasta aquí, espero que hayas disfrutado de las fotos de mi maqueta, dale like, suscríbete, compártelo con aficionados de Star Wars y nos vemos en el siguiente. Adiós.